Tenemos la siguiente función cuadrática. Identificamos que una función es cuadrática cuando es un polinomio de grado 2. Y en este caso deberemos llamar, como en la ecuación de segundo grado para resolverla, la a será 1, la b será menos 6 y la c será 8. ¿Y para qué vamos a usar estas letras? Porque las fórmulas de todo lo que tenemos que calcular las vamos a identificar con el coeficiente a, con el coeficiente b y con el coeficiente c. Acordaos que tanto en la ecuación de segundo grado como aquí se cogen con el signo 1, menos 6, 8. Lo primero que calculamos en la función cuadrática es el eje de simetría. ¿Y cómo calculamos el eje de simetría? El eje de simetría es un eje vertical, es decir, paralelo al eje Y, donde nos dicen por fórmula que es menos b partido de 2a. En nuestro caso en concreto, menos b sería menos 6, es decir, 6, y 2a sería 2 por 1, es decir, 2. Y esto queda en 3. Luego tenemos que nuestro eje de simetría es x igual a 3. Pues representamos nuestro eje de simetría en x igual a 3. ¿Qué significa el eje de simetría? Significa que va a ser simétrica esta función a izquierda y a derecha de este eje. Lo segundo que tenemos que saber calcular es el vértice. Porque nosotros en realidad sabemos que una función cuadrática nos va a dar una parábola. Y sabemos que una parábola es o así o así. Luego todas tienen un eje de simetría y todos tienen un vértice. ¿El vértice se va a dar? ¿Cómo lo vamos a calcular? Hemos dicho que el eje de simetría se da en la x igual a 3. Pues sustituimos en nuestra función por el 3. Es decir, 3 al cuadrado 9, menos 6 por 3, 18, más 8. Y esto vemos que es menos 9 más 8, menos 1. ¿Por qué? Porque 9 menos 18 es menos 9, menos 9 más 8 es menos 1. Luego nuestro vértice es un punto, luego tiene que tener coordenada x y coordenada y, es el 3 menos 1. Obviamente siempre tiene que coincidir en el eje de simetría. Ese es el vértice, que es el 3 menos 1. Tenemos calculado de momento el eje de simetría y el vértice. Lo siguiente que tenemos que calcular es la orientación de la gráfica. ¿Qué es la orientación de la gráfica? La orientación no es más que ver si la gráfica, nuestra parábola, va hacia arriba o va hacia abajo. Como la a es 1, que es mayor que 0, eso significa que las ramas van hacia arriba, es decir, que la función tiene que ir así. Si fuera menor que 0, sería el caso contrario. Una vez que tenemos el eje de simetría al vértice y vemos que esto tiene que ir para arriba, nos falta calcular los puntos de corte. Recordemos que teníamos dos puntos de corte, los del eje X y los del eje Y. Si viéramos que el vértice está por encima del eje X y que va para arriba, obviamente no habría puntos de corte en el eje X. ¿Cuándo cortan en el eje X? Cuando la Y es 0. Luego sería resolver esta ecuación de segundo grado, que recordemos que será menos b, 6 más menos 36, menos 4 por a por c, partido de 2 por a, que esto es 6 más menos, 36 menos 32, 4 entre 2, 6 más 2, 8, entre 2, 4, 6 menos 2, 4, entre 2, 2. Luego tenemos dos puntos de corte con el eje X. ¿Qué puntos de corte tenemos? Tenemos el 4, 0 y el 2, 0. El 4, 0 es este punto de corte y el 2, 0 es este punto de corte, que los podemos llamar A y B para ponerlos aquí como A y como B. Obviamente está claro que tienen que ser simétricos respecto al eje. Puntos de corte con el eje Y. Esto era cuando la X era 0. Y es 0 al cuadrado, menos 6 por 0 es 0, más 8. Luego el punto de corte con el eje Y, que vamos a llamar C, va a ser X0, Y8. En el 0, 8. 6, 7 y 8, pues por ahí. Punto de corte 0, 8. Y ahora, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Una vez que tenemos el eje de simetría, tenemos el vértice, sabemos que va orientada hacia arriba, sabemos los puntos de corte con los ejes. Lo único que nos faltaría por hacer, que deberíamos hacer siempre, es dar más valores. Por cotejar un poco que nos quede mejor. Es decir, con una tabla de valores damos 2 para calcular mejor su amplitud. Yo, por ejemplo, calcularía el 1 y el 5. Es decir, siempre puntos a ambos lados del eje de simetría. No tendría ningún sentido calcular el 1 y el 0 a ambos lados. El 1, 1 menos 6 menos 5,
más 8, 3, es decir, el 1, 3. Y el 5, 25 menos 30 menos 5, pues el 3 también, porque son puntos simétricos. Y ahora ya lo único que nos faltaría por calcular aquí es representar la función, que es unir todos sus puntos. Es decir, esta va a ir, supondremos que el punto 6 estará por aquí, por el punto de corte. Este lado irá así. Y este lado irá así. Y esta será la parábola y igual a x cuadrado menos 6x más 8. Luego recordemos, eje de simetría, vértice, orientación, puntos de corte y los valores correspondientes a calcular. Y luego ya la representación gráfica.